Pubertad. Se define la pubertad como el período dentro del desarrollo sexual que comienza con la primera ovulación, en el caso de la hembra, que puede estar acompañada de manifestaciones externas del celo. Termina una vez que ha adquirido la ciclicidad, en la que los ciclos estrales con manifestaciones externas del celo y ovulación se suceden a intervalos regulares de aproximadamente 21 días, como es en el caso de la hembra bovina. Desde el punto de vista endocrino, podemos decir que la pubertad se establece cuando se da el primer pico preovulatorio de LH. A nivel práctico, podemos decir que una hembra, una ternera, ha llegado a la pubertad cuando manifiesta su primer celo visible. Eso es aproximadamente los 8 o 9 meses, dependiendo de factores de alimentación, salud, temperatura y demás. Temas que serán abordados en cada práctico en particular. Además, podemos mencionar que el macho llega a la pubertad cuando es capaz de producir en su eyaculado 50 millones de espermatozoides por mililitro, con un 10% al menos de motilidad progresiva. En esta placa queremos ejemplificar los cambios a niveles ovárico, vaginal, uterino, de cervix, folículo, crecimiento en la concentración de hormonas LH y FSH desde el nacimiento a la pubertad. Con lo cual podemos ver de que hay un crecimiento sostenido y diferencial del aparato reproductor a lo largo del tiempo, y vemos que al cabo de 10 semanas hay un pico en la concentración de hormonas gonadotróficas que después decrecen y aumentan al momento de la ovulación. Acá lo que podemos interpretar es que el diámetro del folículo dominante va a aumentar con la edad de la ternera. Esto que significa que el diámetro folicular en los primeros ondas o en las primeras ondas de crecimiento folicular tiene un tamaño de 8 milímetros, y a medida que aumenta la edad de esa ternera, el diámetro folicular también va en aumento hasta llegar a la pubertad, donde el diámetro folicular nos habla de aproximadamente 12-14 milímetros. Y ya en un animal adulto se mantendrá en esos límites de diámetros para un folículo preovulatorio. Acá lo que podemos observar es qué rol están cumpliendo las hormonas gonadotróficas, LH y FSH, cuando vemos que administraciones de FSH en hembras bovinas desde la cuarta a la 8 semana adelantó la entrada de la pubertad. También sucedió lo mismo cuando fueron administradas gonadotrofina, GnRH, reguladora de la actividad de la adenohipófisis, cada 12 horas en la cuarta y hasta la 8ª semana, adelantando la entrada de la pubertad de esas hembras. También se vio que una restricción nutricional desde la semana 10 a la 26 de nacida generó un atraso en la edad de la pubertad, lo cual habla de la importancia de la nutrición dentro de estos procesos. Como así, en contraposición, la suplementación entre la semana 10 y 30 generó un adelanto en la pubertad al tener animales mejor nutridos. Por lo tanto, del nacimiento al destete es un periodo de importantísimo manejo para un aumento temprano en la producción de gonadotrofina, generando una disminución del estrés y aumentando el peso acorde a la raza. Nos va a permitir tener hembras más púberes y más fértiles, adelantando la entrada a lo que son los sistemas de producción. Ahora vamos a definir la madurez sexual. Un animal ha llegado a la madurez sexual cuando ha completado su crecimiento y desarrollo
de los órganos reproductivos de manera completa y con funcionamiento normal. Esto quiere decir que el animal fisiológicamente mantiene su comportamiento sexual en el tiempo, pero no ha logrado todavía un desarrollo corporal que le permita llevar adelante con éxito, en el caso de la hembra, una gestación y en el caso del macho, mantener la producción de espermatozoides viables y fértiles en un periodo de servicio. La madurez de crianza se define cuando un animal ha logrado el 65% de su peso adulto, con una edad adecuada y un desarrollo acorde al biotipo animal. Entonces, podemos definir la diferencia entre madurez sexual y madurez de crianza en que no ha alcanzado un desarrollo corporal que le permita, en el caso de la hembra, quedar preñada, llevar adelante una gestación con éxito, tener una cría y volver a quedar preñada en el próximo periodo de servicio, sin verse afectado su futuro reproductivo. Vida útil. La vida útil se define como la edad al descarte menos la edad al primer servicio. Si nosotros tenemos una edad promedio de descarte de 7 años menos una edad promedio de ingreso al servicio de una hembra de 2 años, ese cociente nos va a dar 5 años de vida útil. Los criterios para descarte van a ser característicos de cada una de las especies de interés técnico y también va a tener características en el caso del bovino si es un sistema de producción de cría o de tambo. Estos criterios van a ser desarrollados en su totalidad en el práctico, pero podríamos decir que el principal criterio de descarte para un rodeo de cría es la edad, la fertilidad y la sanidad, y en lo que es un rodeo de producción de leche, fundamentalmente va a estar determinado por la sanidad y la fertilidad como criterios de descarte más importantes. El porcentaje de reposición es la proporción de hembras que debo reemplazar por año. El cálculo del porcentaje de reposición es 100 dividido la vida útil. La vida útil la habíamos calculado en relación a la edad al descarte menos la edad al primer servicio, con lo cual ese cociente nos va a dar un porcentaje de reposición del 20%. Los años de vida útil, como recién mencionaba, van a estar definidos de acuerdo a los sistemas de producción de las distintas especies de interés técnico y las diferencias que marqué en relación a un sistema de producción de cría o un sistema de producción de leche. Ciclo estral, ciclo sexual, en este caso de la vaca. Cuando hablamos de ciclo estral, lo vamos a dividir en 4 etapas o periodos, que serían el estro, el metaestro, el diestro y el proestro. Cada uno con su duración característica. El estro en la vaca dura aproximadamente 18 horas. El metaestro de 5 a 6 días, que es el periodo de reorganización del cuerpo lúteo. El diestro, que es el periodo donde se establece un cuerpo lúteo responsable de llevar adelante la gestación si hubiese ocurrido una fecundación. Y el proestro es el periodo de crecimiento folicular que va a terminar en un estro con ovulación. En el caso de que hubiese una fecundación después de la ovulación, en el metaestro, pasaríamos a una gestación que en el caso de la vaca dura aproximadamente 280 días, y de ahí pasaríamos a un anestro fisiológico, patológico o nutricional de duración variable. Una vez superado ese periodo de anestro, falta de celo, volvemos a un proestro, un estro
al ciclo estral de la vaca. Entonces podríamos definir que el ciclo estral es el periodo que va de un celo o de una ovulación a la otra, de duración aproximada de 21 días, y el ciclo sexual es cuando incorporamos a este ciclo estral la gestación y la recuperación posparto o puerperio que va a desencadenar en un proestro y un estro. En el caso del ciclo sexual y estral de otra de las especies de interés zootécnico, la cerda o marrana, en este caso el estro duraría un poco más, de 2 a 3 días, seguido de un metaestro o de reorganización del cuerpo lúteo de 5 a 6 días, un diestro o cuando el cuerpo lúteo tiene su máxima producción de progesterona y responsable de mantener la gestación, que concluye en un proestro de 2 días y nuevamente tendríamos un estro en su ciclo estral. Si hubiese una fecundación después del metaestro, pasamos a una gestación de 114 días. De esa gestación, la hembra porcina entrará en un anestro por lactancia con un celo anovulatorio que se va a dar al cabo de los 10 días posteriores a la gestación. Retomará su actividad cíclica de forma normal una vez que los lechones fueron destetados. El ciclo sexual de la oveja y el ciclo estral, el estro dura entre 1 a 2 días, el metaestro 3 días, el diestro de 11 a 12 días y el proestro de 2 días, lo cual hace un ciclo aproximado de 19 a 20 días. Si hubo una fecundación, la gestación en la oveja dura 150 días y después de la gestación entraría en un anestro en aquellas razas estacionales que va a ser de duración variable al ser reproductores de días cortos. Hay razas que no tienen una estación reproductiva, las razas originarias del Ecuador, con lo cual el efecto estacional no está definiendo su comportamiento dentro del ciclo estral, con lo cual después de la gestación va a tener un proestro de 2 días y va a retomar un estro con ovulación que puede ser fecundado. Las razas que tienen estación reproductiva entrarán en un anestro estacional. El ciclo estral y sexual de la yegua, que también dura aproximadamente 21 días, el estro es de mayor duración de 5 a 7 días, seguido de un metaestro de 2 días, un diestro de 12 a 13 días y un proestro de 2 días. En el caso de una fecundación, va a tener una gestación de 336 días. A los 7-10 días de ocurrido el parto, va a tener un celo, que es de baja fertilidad, y a los 20 días, 21 días, tendrá un celo fértil que puede ser utilizado con fines de generar una nueva gestación. En el caso de que no hubiese fecundación, la yegua entrará en un anestro estacional al final del verano, cuando comience la época de otoño. Como observaciones a lo que veníamos explicando del ciclo estral y ciclo sexual, lo que podemos identificar es que la duración del ciclo estral va a depender de la especie que estemos hablando, pero podríamos decir que los ciclos estrales en todas estas especies duran entre 19 y 22-23 días. Ese sería el rango donde vamos a encontrar manifestaciones de celo y ovulación entre ciclo y ciclo. Lo que está claro también es que el momento de la ovulación difiere de acuerdo a las especies. Y la característica es que el bovino, el momento de la ovulación, se da terminado el estro, unas 10 a 12 horas de finalizado el mismo. En las otras especies de interés zootécnico, la cabra, la oveja, la yegua, la ovulación se da en el último tercio del celo o de las manifestaciones
del celo como regla general.